Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Vamos a Hechos 22 para iniciar. Hechos capítulo 22, recordando, Jaime estuvo enseñando hace 8 días y leer 2 versículos nos va a ser bien como introducción hoy, ¿no? Y vamos a ver, sin explicaciones, solamente leer 2 versículos. Ya al leerlos, quienes estuvieron en la enseñanza, quienes vieron la enseñanza, se ubican un poco en lo que vamos a desarrollar, ¿no? Hoy vamos a hablar de 3 características de un siervo de Dios. Y cuando hablo de un siervo de Dios, una mujer o un hombre, ¿sí? En lo posible traten de tomar la palabra de Dios para sí mismos, no como un conocimiento más, que a veces somos así, ¿cierto? Un conocimiento más y es bueno que lo tengamos, pero ¿qué quiere hablarnos Dios puntualmente a nosotros como creyentes? Podríamos hablar del complot contra Pablo y un montón de cosas. Es más, este pasaje podría dar para estudiar horas, ¿sí? Horas. Y vamos a tratar de resumir y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a la iglesia en esta mañana, ¿no? 3 características de un siervo de Dios, pero vamos a leer Hechos capítulo 22, antes de orar. Versículos 22 y 23 a modo introductorio, porque ya este pasaje, este Hechos capítulo 2 se vio completamente versículo por versículo. Dice el texto: y le oyeron Hechos 22, 22. Y le oyeron hasta esta palabra, hablando de que él iba para los gentiles, el ministerio de Pablo, ¿no? Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre. ¿Qué significa eso, quita de la tierra a tal hombre? Porque no conviene que viva. ¿A quién no le conviene que viva? Versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Y en este texto podemos ver, y vamos a capítulo 23, a un personaje, Ananías. Este hombre tiene voy a ponerlo así, un currículum, ¿saben lo que es eso, no? Un historial muy particular. Este hombre, junto con sus secuaces, puedo decir, participaron en la muerte de Cristo. No solamente participaron en la muerte de Cristo, participaron en la muerte, el mismo Señor Jesucristo manifestó acerca de nuestro amado Señor Jesucristo cuando Él dijo: la hora ha llegado. Daniel dice que el cielo gobierna, el libro de Daniel todo es: el cielo gobierna. Dios tiene control sobre todos los acontecimientos del mundo, pero Él no está direccionando a aquellos hombres que participaron en la muerte de Cristo. Sabemos que era necesario que Cristo muriese, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Cristo ya tenía con el Padre un plan perfecto, y era la hora exacta. Y este hombre, Ananías, Caifás y otros, eran del mismo grupo y participaron. Ese es el historial de este hombre, ¿no? Un hombre muy malo, perverso, en la muerte del Señor Jesucristo. Pero también en el libro de los Hechos, que lo estamos viendo, la muerte de Esteban. Cuando Esteban clamó al Señor y les dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y su rostro resplandecía, según lo que estudiamos. Pero también, miren el currículum de este grupo de hombres, ¿sí? El sumo sacerdote en este caso es ¿quién? ¿Cómo? Ananías, que es lo que vamos a ver hoy. Muchos cristianos murieron por causa del complot, de la persecución y del celo, pero no un celo sano, sino envidia de estos líderes religiosos, ¿sí? Y vamos a continuar en capítulo 23, desde el versículo 1, mirando algunas características. Hay mucho para hablar, como les dije, pero yo al leer el texto entendí, veo algunas características de Pablo, y pensaba y miraba mi vida y pensaba, bueno, a los hermanos también es bueno que miren su vida cada uno, ¿cierto? Vamos a pedir la dirección del Señor, esperando que me guíe, que pueda ser claro
y que pueda ser de bendición a cada hermano presente, ¿no? Padre Celestial, te damos gracias, sabemos que tu palabra es verdad. Gracias por este libro histórico, gracias Señor porque podemos estar alrededor de tu santa palabra que es viva y eficaz. Te ruego por favor que me des la sabiduría, el denuedo, para poder explicar con sencillez estos textos y que hables a nuestro corazón. Sabemos que el Espíritu Santo es el maestro, sabemos que tu palabra penetra hasta lo más íntimo, a lo más secreto de cada uno de nosotros. Te rogamos dirección, sabiduría y por sobre todo, Señor, un corazón que pueda estar inclinado a obedecerte. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y vamos a ver lo primero, versículo 1. Entonces Pablo, después de todo lo que pasó, dice, mirando fijamente al concilio. Ahora, ¿dónde estaban ellos? ¿En el concilio? No. Fueron trasladados todos los del concilio frente a un lugar el cual estaba dominado por los romanos. No voy a explicar los detalles, porque me propuse no demorarme tanto, ¿no? Es más, yo no puedo estar tanto de pie por un problema de salud. Después con el tiempo creo que me va a tocar enseñar sentado, si Dios me permite seguir enseñando. Que no es lo que más quiero, yo lo que más disfruto son los discipulados, ¿sí? Y pues quiero terminar en ese tiempo de mi vida es discipulando personas, no tanto en un púlpito. Ahora dice, entonces Pablo mirando fijamente el concilio dijo, varones hermanos, yo con toda ¿qué? Buena conciencia. Primera característica de Pablo, una conciencia limpia. Márquelo en su vida, que no quede esto como un estudio más, que quede para de hoy en más, y ojalá de antes, un estilo de vida piadoso en usted, personalmente. Pero para poder entender esto, voy a ver unos textos nada más, Romanos, capítulo 2, ¿sí? Romanos capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? ¿Qué es la conciencia? Dice el versículo 15, hablando aquí en el contexto a las personas que no tienen a Dios, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, hasta el versículo 23, está hablando de que el hombre es pecador y habla de tres grupos de personas. Y en este está hablando en el versículo 15, dice, mostrando, capítulo 14, versículo 14, sí, 15 y 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Los judíos tenían la ley de Dios, los gentiles no tenían la Biblia. Los judíos tenían el Antiguo Testamento para estudiar, para leer. Estoy con mi esposa leyendo toda la Biblia nuevamente y le dije a mi esposa, yo he enseñado Levítico y hay cosas que todavía no entiendo. O sea, me toca volver a estudiar. La memoria me está fallando un poco. Y le dije, voy a estudiar otra vez Levítico. ¿Sí? Hay una riqueza impresionante en las escrituras. Los gentiles no tenían las escrituras. Y dice que Dios le dejó a todo ser humano, a toda persona sobre la tierra, algo que se llama conciencia. Y es esa lámpara interna que alumbra, y como dice el texto ahí, versículo 15, dando testimonio su conciencia. Alguna vez enseñé un texto en Juan capítulo 8 que solo hago mención, del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan Juan capítulo 8? De una mujer que la acusaron de adulterio, la tiraron al piso, estaban buscando ocasión para acusar al Señor. ¿Y qué pasó en ese evento? El Señor empezó a escribir ahí en el piso, en la tierra, y les dijo algo, ¿recuerdan? ¿Y qué sucedió? Se comenzaron a ir, ¿cierto? Primero don Manuel, después yo, y así los más viejos y luego los jóvenes. ¿Y qué dijo el Señor a esa mujer? Mujer, nadie te condenó. ¿Y qué decía el texto? ¿Acusados por qué? Su conciencia. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra, les dijo. La conciencia es la lámpara que Dios puso en su corazón. Aunque no tengan a Cristo, las personas tienen conciencia. Y la conciencia, dice el versículo 15 que estamos leyendo, acusa o defiende según nuestros pensamientos, nuestros razonamientos.
Usted hace algo, yo hago algo, y hacemos una evaluación interna. ¿Estuvo bien ayudar a esta persona necesitada? Y entonces esa lámpara nos alumbra y nos dice, bien hecho. O estuvo muy mal porque estuve robándole a tal persona alguna cosa. Y entonces la conciencia, ¿qué hace? Me acusa, culpable. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí está hablando de la humanidad, pero esta semana pasada, ya este es el primer día de la semana, ¿no? La semana pasada tuve un discipulado, estamos estudiando un libro, Corintios, con un grupo de hermanos, y hablamos sobre el tribunal de Cristo, ¿sí? Y duramos como 4 horas preguntas, mirando la Biblia, y qué espectacular saber que algún día vamos a estar en la presencia de Dios, y donde Dios dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, y se manifestará lo oculto del corazón. Y algunos van a tener vergüenza delante de Dios, y otros van a ¿qué? A recibir de parte de Dios alabanza, dice. Pero esa alabanza es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Saben? La conciencia es algo que Dios le dio a todo ser humano. Ahora, como creyentes, tenemos que también conciencia, ¿sí? Conciencia. Y esa conciencia nos ayuda muchísimo porque nos defiende o nos acusa, ¿sí? Y cuando en segunda de Samuel, vamos a leer otro texto, segunda de Samuel, vamos a mirar capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Y dice versículo 10. ¿Se acuerdan de David cuando hizo censo? ¿Estaba bien que hiciese censo? Para entrar en contexto. ¿Por qué no estaba bien que hiciera censo? No es que Dios no lo hubiera ordenado, Dios le ordenó lo contrario, le había dicho que no hiciera censo. Pero ¿por qué no tenía que hacer censo? Porque el hacer censo era para mirar cuántos hombres de batalla, cuántos animales tenían para ir a la guerra. Pero de Jehová es la batalla, de Jehová es la victoria. Y ellos tenían que confiar en ¿a qué? En Dios. ¿Se acuerdan de Jericó? Dios le dio victoria sin siquiera ellos hacer nada más que obedecer a Dios en cosas puntuales. Y en este capítulo 24, él se dejó, dice que Satanás mismo lo influenció y en su orgullo dijo, voy a hacer censo para sentirme grande. ¿Cuánto poderío tiene? Porque sí tenía un poderío tremendo. El liderazgo de David era tremendo en Israel sobre las otras naciones alrededor. Conquistó todas esas naciones. Y él se dejó llevar, ¿sí?, de esto. Y en el versículo 10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pasó algo. Su conciencia. Pero su conciencia, escuchen bien, funciona en armonía con los valores almacenados porque él conocía ¿qué? La palabra de Dios. Y él sabía que no debía de ninguna manera hacer censo. Y entonces le pesó en su corazón. Y dice el texto ahí, yo he pecado. Como muchas veces, sí, perdóneme, yo pequé, le ofendí. No, gravemente. El pecado es algo que es grave, pero a veces nosotros lo empequeñecemos para justificar nuestro mal proceder. El pecado, no hay chico ni grande, el pecado es algo horrible delante de Dios, porque el pecado trae ¿qué? Muerte. Por eso Cristo vino, para solucionar el problema del pecado. Y David lo tenía claro, gravemente, dice el texto ahí, por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Y él pidió de 3 opciones la mejor, que es estar en manos de Dios. No voy a hablar del tema. Pero la función, la conciencia funciona en el creyente de acuerdo y en armonía con lo almacenado. En la medida que usted lea más la Biblia, va a conocer más de Dios y más temor de Dios debe haber en nosotros. ¿Sí? Otro pasaje, Job, capítulo 27. Job. El libro más antiguo de la Biblia, ¿no? Job, capítulo 27.
versículos 4 hasta el 6. Job 27, versículo 4. En medio de las circunstancias que Job está describiendo en su situación de prueba grandísima, ¿no? Versículos, vamos a leer versículos 4 al 6. Mis labios no hablarán iniquidad. En medio del sufrimiento, en medio de la situación que Dios le permitió vivir a él tenía esa propuesta en su corazón. Mi lengua pronunciará ¿qué? Mentiras. Mentiras. Si uno tiene la costumbre de mentir, he escuchado a algunas personas, es una mentira que piadosa, es una mentira para no ofender tanto a la otra persona. ¿Sí? Bueno, es normal que tiemble en este país, ¿no? ¿Sigo? ¿Espero? Como quieran, no sé. Bueno, versículo 5. Nunca tal acontezca que yo os que justifique. ¿Están tranquilos? Esperamos, no, porque si prefiero esperar si yo los vi ahí y pues a algunos les da pánico, a otros no tanto, a mí la verdad no tanto, pero tampoco quiero estar en medio de un temblor, uno debe salir corriendo de un temblor tampoco, ¿no? Tampoco dura mucho un temblor, ¿no? Así que ya debe haber pasado, creo yo. Estamos Job 27, ¿no? Estamos en Bogotá, en La Serena, Iglesia Bautista La Serena. Bueno, versículo 4, versículo 5 ahora. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí ¿qué? Es una propuesta preciosa, ¿no? Hasta, habla de un término. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera. Después de morir nosotros, ¿qué dice la Biblia? En el cielo no entrará cosa que haga abominación y mentira. No va a haber pecado, no vamos a pecar. Es imposible pecar en el cielo. Aquí pecamos todos los días. Y él dice hasta que muera, porque después de que muera ya no voy a pecar más. Eso es lo que quiere decir el texto. Versículo 5, 6. Mi justicia tengo agarrada, no la suelto, asida, y no la cederé. No me reprochará fulano, sutano, mengano mi conciencia. ¿A usted le reprocha su conciencia? ¿Hay cosas que usted no ha arreglado con Dios? Hágalo si no lo ha arreglado. Y a partir de hoy proponga lo que propuso este hombre de Dios. Nunca tal acontezca que yo justifique. No voy a quitar mi integridad de mí. Una conciencia limpia. ¿Qué característica debe tener un siervo de Dios? Una conciencia limpia. ¿Se imagina usted sirviendo usted al Señor y mintiendo? Sirviendo usted al Señor como hombre sobre todo y mirando niñas de una manera que no es correcta. Sirviendo usted al Señor y haciendo cosas o viendo cosas indebidas. Algunos ven hasta pornografía. Y en el celular sí que es fácil, yo por eso casi ni lo uso. Porque hay una invitación continua para uno salirse, puede ser pornografía, puede ser cosas sucias, feas, tantas cosas que se ven y que hoy en día es una de las peores trampas que a veces los creyentes ni siquiera se dan cuenta. ¿Cómo está su conciencia, mi querida, mi querido? La palabra de Dios es profunda. Me llegó a mí, ¿por qué no le va a llegar a usted? Y Pablo dijo, yo tengo conciencia limpia. Y ya tenía 15 años de servir a Dios, después de Hechos capítulo 9, cuando él se esforzaba en predicar que Cristo es Dios. Hasta Hechos capítulo 8 del final, él perseguía a la iglesia. Hechos capítulo 9 dice literalmente, Pablo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Iba casa por casa, persiguiendo en su celo equivocado a la iglesia de Dios.
Y él participó en la muerte de muchos cristianos. Cuando murió Esteban, Saulo era un jovencito. Y él recolectaba, eso lo estudiamos, no sé si aquí, bueno, recolectaba las prendas de aquellos mártires y los tenía como trofeo. Yo participé. Pero cuando él llegó a Cristo, que ya llevaban 15 años, Pablo dijo, tengo mi conciencia limpia. Y murió en Epístolas Pastorales, en 2 Timoteo capítulo 4, él menciona sus últimos días. Dice, todos me han desamparado, menos quién, el Señor. Estuvo a mi lado y me dio fuerzas. La conciencia es una propuesta que nosotros debemos hacer, de tener una conciencia limpia. Y vamos a ver algunos textos, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Y vamos a ver versículo 19. Dice así, manteniendo la fe, es la confianza en la revelación, la confianza en la persona de Dios. Hebreos dice, ¿qué es la fe? Definición de la fe, ¿qué es? La seguridad, la certeza de lo que se espera, o sea, las promesas de Dios, la palabra de Dios, la convicción de lo que no se ve. A Dios no lo vemos porque es espíritu y confiamos en Dios. La fe es confiar en la palabra y confiar en Dios. ¿Sí? Eso es la fe. Y dice ahí en el versículo 19, manteniendo, ¿cómo se mantiene la fe y la buena conciencia? Una vida de confesión, comunión con la palabra. ¿Cuánto tiempo toma usted para leer la Biblia en su casa? Y no estoy preguntándole a Dubán, a Eddie, a Jaime, que enseñan constantemente. Lo tenemos que hacer porque tenemos que enseñar y tenemos que leer la Biblia, pero ¿queremos hacerlo? Y por otro lado, solamente me limito a que tengo que enseñar Hechos capítulo 23, entonces voy a leer solo Hechos capítulo 23 para enseñar. ¿O voy a leer la Biblia por mi propia cuenta porque necesito alimentarme? Debe ser un principio en la vida del creyente. Porque ¿cómo más poder mantener una buena conciencia si no me estoy alimentando la palabra de Dios? Y Dios me habla a través de su palabra. No hay otra manera en la cual Dios nos hable ahora. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, nos da esa actitud en la exposición de la Biblia, porque Él nos enseña, Él es el paracleto, el que está a nuestro lado para enseñarnos la Biblia. Pero si no la leemos no pasa nada, mis queridos. Y ahí en el texto vamos a leer versículo 20. Bueno, la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Que no seamos nosotros, que no sea usted. Podemos naufragar, podemos descuidar nuestra vida. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Aquí pone nombre propio. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregar significa dejarlos. Por ejemplo, una persona que esté en pecado en la iglesia, después de dos amonestaciones, no quiere cambiar, debe ser expulsado, excomulgado de la iglesia, y entregarlo a Satanás significa dejarlo para que Dios trate con esa persona. Porque el estar en medio de la iglesia es una protección para el creyente, una seguridad para el creyente. Cuando estamos en la iglesia, estamos activos en medio de la iglesia, es una protección para nuestra vida. Porque la iglesia es el plan de Dios, es preciosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. La iglesia no es como muchas religiones que hablan de hay más de 5,000 religiones. No, la iglesia del Señor es una sola. Está la iglesia local, más todas las iglesias locales juntas, la iglesia universal. ¿Sí? Vamos a otro texto, Hechos capítulo 24. Hechos 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante quién? Dios y los hombres. Dios, y lo dice quién? Pablo. Procuro, habla de una actitud, una firme propuesta en su vida interior. Tener una limpia conciencia. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos. ¿Ya pasó el miedo del temblor? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta,
el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con la iglesia, vosotros. En el mundo, nuestro testimonio afuera es importante, pero también adentro, la iglesia del Señor. ¿Seguimos? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, comprendiendo, entendiendo, el temor habla de alarma. Ante Dios debemos temblar. ¿Sí? El temor de Dios significa miedo a pecar. Y dice así: conociendo pues el temor de Dios, del Señor, persuadimos, o sea, convencemos con argumentos, es la idea. Una persona se persuade con la palabra de Dios, ¿sí? Y con argumentos bíblicos. Dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es que evidente, manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. Dios conoce, Salmo 139 dice, mi andar. Dios conoce mi reposo. Antes de mencionar, Salmo 139 pueden leer del versículo de adelante. Antes de yo proferir palabra, ya tú lo sabes todo. O sea, Dios conoce todo. Lo más íntimo de nosotros, Dios lo conoce. Y nosotros, casi todo de nosotros, porque nuestro corazón nos engaña y es perverso. Por eso el texto dice al final, pero a Dios le es manifiesto, hay una evidencia para Dios, lo que somos. Y espero que también lo sea, no está hablando con una certeza, espero que también lo sea, ¿a quién? A vuestras conciencias. Hay personas que tienen una conciencia endurecida, cauterizada, no voy a hablar de los tipos de conciencia por el tiempo, pero hay conciencia en la cual ya está endurecida por el pecado. De habitualmente estar pecando, ya la conciencia ya no reacciona de la manera que Dios quiere que reaccione. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, bueno, está hablando de los tiempos que estamos viviendo, donde apostatarán de la fe, espíritus engañadores. Hoy hablaba algo, Duancito, de eso. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ya habla de prohibir casarse, un montón de cosas, ¿no? Ahora vamos al texto, Hechos 23, versículo 1. Entonces Pablo mirando fijamente, ¿sí? Mirando fijamente, y él estaba de pie al concilio. El concilio estaba no donde ellos se reúnen en las sinagogas, sino que fueron a donde estaba el gobernador y bueno, los romanos que estaban haciendo ese juicio, se puede decir, o escuchando por qué querían hacerle eso a Pablo. Y Dios lo libró de que lo mataran, Hechos capítulo 22. Y dice, yo con toda buena conciencia, ya lo explicamos, he vivido, y ya les dije, son aproximadamente 15 años en los cuales él conoció al Señor y durante esos 15 años ha tenido una conciencia limpia. He vivido. Pero miren lo que él tiene en su mente y en su corazón bien claro. ¿Qué dice ahí? ¿He vivido qué? ¿Cómo? Delante de Dios. Delante de Dios. Ahora, cuando hablamos delante de Dios significa desde que me levanto hasta que me acuesto y hasta en mis sueños. Delante de Dios, porque Dios, para Dios no hay ninguna barrera en la cual podamos escondernos, ¿sí? No hay nada en lo cual yo pueda estar buscando, como equivocadamente Jonás hizo, ¿recuerdan ustedes? Quiso huir de la presencia de Dios y se fue a una embarcación, se metió en la parte de abajo de la embarcación, se escondió allá. ¿Y qué pasó? Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Miren, Dios está en todas partes, hasta en nuestra mente, en nuestros pensamientos, quiero decir. Y Él está diciendo delante de Dios. Porque Dios conoce ¿qué?
absolutamente todo nuestro ser de cada creyente. Cuando hablamos del Espíritu Santo en cada creyente, pensamos en uno de los atributos incomparables de Dios. Él es omnipresente. Hay creyentes en todas partes del mundo y el Espíritu Santo habita en cada uno todo el tiempo, en el lugar que sea. ¿Cabe en nuestra mente eso? Bueno, ese es Dios. Es admirable Dios, o sea, es incomparable. Es el Dios de la Biblia, ¿sí? Y es algo que tenemos que pensar como Pablo, delante de Dios. Delante de Dios, dice el texto ahí. Pero ¿qué más dice el texto? ¿Qué más dice? Hasta el día de hoy. Y lo más interesante es que Pablo era conocido o no era conocido para ellos. ¿Sí era conocido? ¿Por qué era conocido? Era un fariseo de esos, pero de los más fuertes, y él perseguía la iglesia de Dios. Él iba a los sacerdotes para pedir permiso, cartas, para poder perseguir a los cristianos fuera de Jerusalén. Y una de esas fue en Hechos capítulo 9, cuando iba ¿para dónde? Para Damasco. Y ahí se encontró con el Señor. Ahí se encontró con el Señor, ¿no? Y como les decía, ¿no? 15 años y sigue fiel. 15 años y sigue fiel. Mateo capítulo 27, versículo 18. Vamos a recordar ahí algo. Mateo 27, lo voy a leer antes de leer el texto que vamos a continuar en el versículo 1. Mateo capítulo 27, versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Aquí habla de quién. ¿Y quién sabía eso? ¿Quién sabía? Pilato. Pilato sabía que al Señor Jesucristo lo querían entregar para matar porque tenían ¿qué? Envidia. Juan 1:12, ¿qué dice? A lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? A reinar, porque hay una promesa con Israel. Mateo, Juan, bueno, hay una promesa con Israel, ¿que era cuál? ¿Venir a qué? A reinar. Y los suyos, muchos del pueblo, en un momento determinado en la historia, ¿qué hicieron con el Señor Jesucristo? Buscaron un pollino, hosana al rey que ha venido. Pero los judíos religiosos, líderes de la nación de Israel, ¿qué hicieron? Tenían ¿qué? Envidia. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron a la cruz. Lo llevaron a la cruz. A lo suyo vino a reinar, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Y entonces, como a Dios no lo toma nada por sorpresa, Dios ya sabía que iba a pasar eso. El ofrecimiento era genuino de venir a reinar. Ese reino quedó ¿qué? Pospuesto, aplazado. Y eso va a ser el tiempo de la ¿qué? Le estoy preguntando mucho, ¿no? El tiempo de la tribulación. Después de la tribulación va a venir Dios al final de la tribulación a reinar. ¿Sí? Entonces es algo que debemos entender nosotros. Los judíos religiosos fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Unos días antes de la cruz gritaban muchos, Hosana. Hosana, le decían al Señor. Y unos poquitos días después, ¿qué decían? Crucifícale, crucifícale. ¿Guiados por quiénes? Los líderes religiosos. ¿Y por qué los líderes religiosos lo hacían? Movidos por envidia. Movidos por envidia. Y es el mismo contexto. En Hechos capítulo 4, cuando vimos cuando tomaron a Pedro y le dijeron, les ordenamos no predicar más en ese nombre. ¿Qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y salieron gozosos después de haber sido azotados, dice la escritura ahí. Y siguieron ¿qué? Predicando a Cristo. Y hoy en día todavía la iglesia sigue predicando a Cristo. ¿Qué significa eso? Cristo es Dios. ¿Sí? Ahora, en Hechos capítulo 23, versículo 2, dice, el sumo sacerdote Ananías
ya hablé del currículum de Ananías, ¿no? Un asesino terrible, Ananías, ¿sí? Ananías robaba, lo cuenta el historiador, yo tengo un libro que se llama histórico de un hombre incrédulo, que se llama Flavio Josefo. Y Flavio Josefo cuenta algunos detalles porque él fue contemporáneo del Señor Jesucristo. Ese libro es riquísimo en historia y él no creía en Cristo como Dios, pero escribió unos eventos, él escribió sobre la cruz, escribió sobre lo que comentaban desde su perspectiva incrédula, ¿sí? Como escritor, el mejor escritor de esa época era Flavio Josefo, según entiendo. Y él escribió de este Ananías algo, que era un hombre que robaba el dinero a los sacerdotes, que era cruel, que era avaro, que sobornaba y tenía un grupo de matones para hacerlo. ¿Qué hicieron con Pablo? Un poco de matones ahí alrededor de Pablo. Y fue asesinado. No explica cómo ni por qué exactamente. Él fue asesinado. Lo dice la historia secular. Ustedes pueden leer, meterse en el libro de Flavio Josefo y preguntar, bueno, la historia de los sumos sacerdotes. Y este era uno de los más perversos, ¿sí? Este hombre Ananías. Cristo sufrió bajo los líderes religiosos de esa época. Esteban sufrió, como lo mencioné, muchos creyentes y Pablo también. Es más, a Pablo lo querían ¿qué? Matar, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Vamos al 22 nuevamente. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Por qué le mandó golpear en la boca? Por lo que es sencillo, ¿no? Yo le hago muchas preguntas a la Biblia. ¿Por qué lo golpeó? Porque, miren, primero que todo, a una persona en el concilio, si lo llevaban, primero tenía todo el derecho de defenderse. Tenía que haber una razón coherente y luego lo podían latigar, pero nunca se sabía que le pegaran en la boca. Pero lo que dice la hermana, ¿no? No quería escucharlo hablar. Cuando él dijo limpia conciencia, ¿cómo creen ustedes que se sintió este hombre? Como de pronto alguno de ustedes hoy, porque el Espíritu Santo sí sabe nuestro andar. ¿Me explico? Ahora, eso llegó a lo más interno de este hombre y se enfureció y mandó, Pablo estaba de pie, que le golpeasen la boca, que le golpeasen la boca. Ahora versículo 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. ¿Pared qué? La idea es pared con cal, ¿no? Una pared toda podrida, pero que la cal lo hace ver bonita. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Porque él sí lo tenía claro porque era fariseo. Él había estado en todo todavía todos los trámites, y le dijo, pero ¿cuál es lo que estás haciendo? Y quebrantando la ley, me mandas golpear. Quebrantando la ley, me mandas golpear. Pablo sabía cuál era el protocolo. Él tenía claro cómo debía actuar el Sanedrín. Y hasta que no fuese hallado culpable no podían azotarlo, pero pegarle en la boca no hay un antecedente. A Cristo le hicieron lo mismo. Ahora, cuando dice pared blanqueada, está hablando pared untada de cal, ¿sí? Se ve limpiecita, es la idea del mensaje, ¿no? No le está diciendo que él es una pared literal, blanqueada literal. Lo que le está diciendo es algo, se ve limpio, su manera de hablar, se ve limpio, pero no había nada internamente bueno en él. Ese es el mensaje que le está diciendo, ¿sí? En Mateo capítulo 23, vamos a Mateo, vamos a ver algo ahí. Mateo capítulo 23. Vamos a ver versículos 4 al 5, Mateo 23, 4 al 5, dice el texto. Porque atan cargas, son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo en su ministerio antes de la cruz, diciéndole a los fariseos y escribas, bueno, judíos, religiosos, a los líderes, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen, ellos agregaron muchísimas cosas a la ley, ¿no? Eso ya alguna vez lo explicamos, algunas veces. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverles. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres
pues ensanchan sus flacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, etcétera. ¿Sí? Mateo capítulo 23, versículo 27. Dice, ¿hay de vosotros escribas y? ¿Hay sin H qué es? Porque ahí con H habla de otra cosa. ¿Hay sin H de qué habla? Juicio. Hay de vosotros escribas y fariseos. Un calificativo que les da ahí. ¿Qué les dice? Hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Aquí hace otra comparativa parecida, ¿no? Cuando pintan los sepulcros es por asepsia, ¿no? Pero detrás del sepulcro, adentro ¿qué hay? ¿Cómo? Podredumbre. Un muerto pudriéndose, gusanos. ¿Qué le está diciendo el Señor a ellos? Tienen una apariencia de piedad, como dice otro texto, pero negarán la eficacia de ellas, con sus obras, su actuar. Y aquí el texto dice, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Volvamos al texto. Y lo que en el versículo 4 menciona la escritura y 5 dice, los que estaban presentes dijeron. ¿Qué dijeron? ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? ¿Y qué dijo Pablo? No sabía. No sabía. Ahora, Pablo tenía un problema a la vista, ustedes lo saben muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuando él pidió hasta 3 veces por un problema que tenía? Un aguijón en su carne. Sabemos que él en Romanos capítulo 16 habla de, no me acuerdo quién es el que escribió la carta dictada por Pablo, y en otra oportunidad él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, hablando de qué, de su problema en la vista, y él no sabía que era, porque no estaba en la escena donde el concilio siempre se encuentra, estaban en otro lugar, seguramente las vestiduras no las tenía, no sabemos, pero hay que asumir que él no sabía. Ahora, acá hay dos cosas, ¿no? Primero, el problema de la vista. La palabra como tal nos da cabida que él está diciendo, es lejos, ¿sí? ¿Qué lejos está de un sumo sacerdote haber hecho lo que hizo? Entonces yo no sabía, porque lo que él está haciendo y actuando, yo no puedo creer que sea sumo sacerdote. ¿Me están siguiendo? La palabra tiene esos dos sentidos, porque el griego es riquísimo. ¿Qué lejos está de ser un sumo sacerdote? Es una ironía, ¿sí? Con esa manera de actuar, yo no podía entender, no puedo creer que sea un sumo sacerdote, es la idea, ¿no? Y hay pastores o líderes en iglesias que uno dice, pero tiene el nombre de líder, pero en su vida anda totalmente contrario a lo que dice ser. ¿Sí? Dice el versículo 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está, Éxodo 22, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Sí? Continuamos, versículo 6. Entonces, primera característica de un siervo de Dios, ¿cuál es? Limpia conciencia. Si el Señor lo permite, en 8 días vamos a recordar esas 3 palabras o 3 declaraciones. Una limpia conciencia. Pablo tenía una limpia conciencia. En segundo lugar, Pablo tenía claro la predicación que tenía que hacer. Y miren lo que dice el versículo 6. Dice así, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y miren lo que dice, miren, la situación es la siguiente. Pablo estaba ahí y estos judíos religiosos, tanto fariseos como saduceos, los saduceos eran más, los saduceos son los liberales, ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, ahí lo dice el texto, ¿sí? Estaban de acuerdo, aunque había muchas cosas en desacuerdo doctrinales,
pero estaban de acuerdo en matar a Pablo. Y Pablo notó eso, porque él conocía muy bien, uy, acá hay fariseos y acá hay saduceos. Yo soy fariseo, o vengo de un contexto fariseo. Entonces él se le ocurrió hacer algo. Y dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Es verdad? Sí. ¿Cuál era la predicación de Pablo? Cristo resucitó. Y Cristo es Dios. Es más, vamos a Primera de Corintios y vamos a ver algunos textos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. Muchas personas saben la palabra evangelio, la miran de diferentes maneras, pero el evangelio está en la Biblia claramente reseñado que es. Dice: que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, ese es el evangelio, presten atención, que Cristo murió. Yo estuve haciendo un negocio la semana pasada y la persona que me compró, bueno, un carro que vendí de un sobrino, comencé a predicarle la Biblia de memoria, algunos textos, porque me invitó a almorzar mientras salía un dinero que tenía que hacer una transacción, y comencé a predicarle el evangelio. Le hablé sobre el pecado, le hablé sobre la obra de Cristo, pero no le pude hablar de la resurrección por el tiempo, pues no los podía obligar, hubiera querido obligarlos, y dije, no hice la tarea, quedé frustrado. El evangelio completo, el evangelio es predicar tres verdades: que Cristo, dice el texto ahí, murió por nuestros pecados. Que las personas puedan entender que somos pecadores, que pueda la persona penitente entender que Cristo tomó el lugar en la cruz y recibió de parte del Padre las consecuencias de la ira santa de Dios, la propiciación, y cayó toda la ira sobre las espaldas, como dice Isaías, sobre Cristo, porque Él tomó en sacrificio vicario nuestro lugar en la cruz para solucionar un problema, el pecado. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme qué? A lo que por ahí escuché, no, conforme a las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y es la fuente de autoridad. Versículo 4, y fue sepultado, aunque su cuerpo que no hubo ¿qué? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo? No hubo corrupción. ¿Sí? Y tercero, que resucitó al tercer día. ¿Y qué más dice? Conforme a las Escrituras. La autoridad de la palabra de Dios. Es más, el Señor, miren ahí, la vida eterna. Lean las Escrituras. Si vamos a predicar el evangelio, no puede ser diferente a predicar que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, que Él vive, que Él vive. ¿Sí? Ese es el evangelio, no es menos, tampoco más. Otro texto, vamos a leer, estoy leyendo, vamos a Hechos capítulo 26, mejor vamos a Hechos capítulo 26. Versículos 6 al 8. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando Pablo ante Agripa expone su testimonio y dice toda la historia, lo que le pasó a él. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Sí? Pero este Pablo, que hacía todo esto, después era el portador del mensaje de salvación. Y todos conocían a Pablo, como les dije.
Pablo era conocidísimo. Y vamos a ver ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Estamos hablando de de dos grupos religiosos. ¿Cuáles son? Bueno, 15:42. Miren, vuelvo y repito eso que lo he enseñado muchas veces. Muchos creen que Cristo sí murió en la cruz, porque la historia secular aún lo avala. Pero muchísimos rechazan que Cristo resucitó. Muchísimos se burlan de la predicación de que Cristo resucitó. Y la resurrección es la que da esperanza, porque si Cristo, es más, Primera de Corintios capítulo 15, Pablo está refutando a aquellos que dicen que no hay resurrección, como los saduceos. Y en capítulo 15, vamos a ver versículo 42. 42. Así también es la resurrección de los muertos, del cadáver. Se siembra en corrupción, o sea, cuando uno nace en decaimiento. Se va deteriorando el cuerpo. Nace el bebé, va creciendo y uno se va deteriorando hasta que el cuerpo, ¿qué? Se va deteriorando. Los problemas de salud, etcétera, normales. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, o sea, en inmortalidad. Nosotros vamos a tener un cuerpo transformado en el evento del arrebatamiento, ¿cierto? En un abrir y cerrar va a haber un cambio tremendo en nosotros. Versículo 43. Se siembra en deshonra, en infamia, porque somos pecadores, porque dice Romanos 5, así como la muerte entró por un hombre, ¿y por quién fue ese hombre? Adán, y la muerte pasó a todos los hombres, o sea, la consecuencia del pecado. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, fragilidad, resucitará en poder. Versículo 44, se siembra cuerpo animal, o sea, sensual, natural, con el cuerpo que tenemos, para este mundo está hecho. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No voy a explicar los detalles, pero lo quiero mencionar. Capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, un secreto, no todos dormiremos. Esta es una pregunta que la iglesia primitiva se hacía. Bueno, y uno muere y entonces ¿qué va a pasar? Y aquí habla que todos no vamos a reposar, no vamos a dormir, pero todos vamos a ser ¿qué? Transformados, mudados, cambiados, es la idea. En un momento, habla de la partícula más pequeña, indivisible del segundo, un átomo, ¿sí? En un momento, en el griego es un átomo, menos de un segundo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Aquí no está hablando de que va a sonar una trompeta, está hablando del arrebatamiento, sino que toma del Levítico y del Antiguo Testamento, cuando había convocación para Israel, sonaba la trompeta, por ejemplo, si era para la guerra, sonaba de una manera, si era para convocación de otra cosa, sonaba diferente. La trompeta habla de la manera en la cual Dios va a convocar, el Señor Jesucristo va a venir del cielo, ¿a dónde? A las nubes. Y nosotros, si estamos con vida, como Pablo lo dice, seremos llevados, ¿sí? Raptados, todos los creyentes de esa época, que suceda eso. Puede ser hoy, puede ser en 100 años, puede ser, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero los muertos, los que ya murieron en Cristo, ¿van a qué? A resucitar primero. Y va a haber un encuentro en las nubes de todos los muertos en Cristo. ¿Y de quién? De los vivos, supongamos que sea hoy, que el terremoto hubiera sido más fuerte, que vamos a ir enterrados, ¿no? Pero que suceda ese evento y vamos a estar con el Señor y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque los saduceos no creían en nada de esto. Dicen, y continuamos la lectura, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ¿qué no creían los saduceos? Miren lo que dice versículo 7, 23, 7, Hechos. Cuando dijo esto, ¿qué dijo Pablo? Soy fariseo.
¿sí? Me identifico con uno de ustedes o ese grupo de ustedes. La mayoría eran saduceos, la minoría eran fariseos. Cuenta la historia. Y entonces, esto produjo algo, una controversia entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos estaban unidos para matar a Pablo. ¿Estamos en el contexto? Pero cuando Pablo dijo esto, hubo una disensión ahí. Y entonces los fariseos miraban a los saduceos, había una rivalidad tremenda. Los saduceos, se puede decir hoy en día, son los liberales, ¿sí? Que no creen nada espiritual. Y lo dice el texto, dice ahí. Los escribas de la parte de los fariseos contendían, o sea, luchaban y altercaban, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Oh, cosa nueva, ¿no? Ellos estaban participando en acusarle. Pero ante estas palabras y la disensión que hubo, no hallamos ningún mal en este hombre, porque él está hablando de la resurrección. ¿Sí me están siguiendo o no? Pero ellos eran parte de lo que estaban acusando. Miren lo que dice el texto. ¿Y qué hicieron? Contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu, que ellos sí creían, le ha hablado, o un ángel, que también creían, mucho cuidado, no resistamos a Dios. Ahora sí están mirándolo de otra manera, ¿no? Estaban diciendo que era un falso, que iba a morir, etcétera. Pero cuando él mencionó y hubo la disensión, entonces fue una confrontación entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos estudiaban la Biblia, los saduceos eran unos liberales terribles, ¿no? Versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado. Pero antes de eso quiero explicar algo. A ver, ¿dónde está lo que dice versículo 8? Lo pasé de largo, ¿cierto? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos no creían en la resurrección, o sea, no creían en la vida eterna. Si una persona moría, fue aniquilado, dejó de existir. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:23 cuando Pablo dice: y todo vuestro ser? Y hace una división ahí, natural: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo se va a pudrir en la tierra. El cuerpo va a ser transformado y vamos a tener un cuerpo espiritual diseñado para el cielo. Este cuerpo natural no está diseñado para el cielo. El alma y el espíritu son eternas. Espíritu con E minúscula, ¿no? Es más, cuando Dios creó al hombre, antes de eso, y creó a los animales, y dijo que era bueno en gran manera. Pero cuando creó al hombre, dice que sopló aliento de vida y lo hizo un ser, ¿qué? Espiritual. Y transfirió de su propio ser al hombre un ser espiritual. Mírense, recuerden en Génesis capítulo 4 cuando Abel mató a Caín. ¿Cuál fue la gravedad de ese pecado, de ese asesinato? ¿Qué dijo Dios? ¿No lo han leído? ¿Por qué fue tan grave el asesinato de Caín sobre su hermano Abel? Sí, porque era su hermano y demás, pero ¿por qué fue? Y Dios lo dice: porque era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Lo leen después, o si quieren ahí van leyendo, en Génesis capítulo 4, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y era gravísimo. Miren, versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que fuese Pablo despedazado, o que Pablo fuese despedazado por ellos. ¿Se imaginan la escena de tener miedo de que fuese despedazado por ellos? Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. La palabra se parece a la palabra del rapto, ¿no? Tómenlo de una manera rapidísimo, que casi ni se den cuenta porque ya lo querían, ¿qué? Matar. Era el propósito, matarlo. Y en 8 días vamos a ver de un juramento que hicieron unos hombres
que hicieron pacto para matar a Pablo, ¿no? Porque era el propósito, tanto de fariseos como de saduceos, los líderes religiosos en su celo. Y vemos que la predicación de Pablo era que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Que fue sepultado. ¿Y qué más? Resucitó. Cosa que los saduceos no creían. Vamos a ver, características de un siervo de Dios. Primera, ¿cuál es? Una conciencia limpia. Segunda, un siervo de Dios predica el evangelio. Su predicación distingue a un siervo de Dios. Cuando vienen predicaciones que no le hablemos de pecado, que se van a sentir mal, cuando hablemos de predicaciones donde no le hablemos de la resurrección de Cristo, que después, esa no es la predicación del evangelio. ¿Está claro, no? En tercer lugar, un siervo de Dios confía en Dios plenamente. Y es el último versículo que vamos a ver, versículo 11, y vamos a quedar ahí. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, bueno, voy a leer el versículo 10, y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen, ¿a dónde? A la fortaleza. Le llevasen a la fortaleza. Ahora, estando ya en la fortaleza con los romanos, Dios va a intervenir acá. A la noche siguiente se le presentó el Señor, ¿para qué? Para animarlo. Animarlo. Ahora, cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Pablo no tenía miedo a morir. Pablo no tenía miedo a morir. Es más, Pablo tenía temor de algo. No sea que habiendo sido heraldo, el heraldo es el que anuncia las buenas nuevas, yo mismo venga a ser eliminado, o sea, por ahí que descienda en mi vida. Y Pablo lo que quería era terminar bien su carrera. Yo no sé, mis queridos ustedes, pero tenemos a veces metas totalmente desenfocadas de la Biblia. Como padres que somos, yo tengo 4 hijos y 11 nietos, tengo metas. Ahora estamos con mi hijo construyendo una casa, se ha ido mucho más porque es gigantesca. Y esa meta de poderles, bueno, dejar algo, ayudarles con algo, es parte de la vida de una persona, de un creyente. Pero esa meta es temporal. ¿Qué vamos a llevarnos nosotros de este mundo? Y a veces quedamos pensando solamente en las cosas materiales. Pero nuestra meta es el cielo, hermanos. Nuestra meta es el cielo. No quiere decir que porque nuestra meta es el cielo, entonces no trabajemos, no madruguemos, no. Seamos esforzados, tengamos un patrimonio con la misericordia de Dios, unos más que otros, sirvamos al Señor, pero la meta es el cielo. Y Pablo no estaba preocupado por su vida en absoluto. En absoluto. Lo que le preocupaba a Pablo era no terminar bien. No terminar bien. Ahora, al final, ya cuando iba a morir, preso, tullido, dijo, he acabado la carrera. ¿Sí? Que el Señor me dio. ¿Me está preparada qué? Una corona de justicia. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estoy listo. Estoy listo, dijo Pablo. Entonces Pablo fue animado, ¿por qué? Dice el versículo 11. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también en Roma. ¿Qué le está diciendo Dios? Pablo, te quiero usar un poquito más todavía. Todavía. Con Esteban fue hasta ese día y fue suficiente. ¿Quién entiende los designios de Dios? Nadie. Esteban cumplió un plan que Dios tenía para él. Y ese día, Hechos capítulo 7 es, Esteban murió. Fue apedreado. Y cumplió el propósito de Dios. Pero Dios le está diciendo, Pablo, contigo no he terminado. Todavía necesito que hagas algo. Antes de irte conmigo, todavía necesitas hacer algo para mí. ¿Qué es lo que necesita Pablo hacer? Primero toma una referencia. Como has testificado, ya vimos la predicación de Pablo.
tú has testificado, tú has dado el mensaje del evangelio, como lo has hecho, es necesario que vayas a la metrópoli, es necesario que vayas a, como dice el texto, ¿no? Aún a los reyes, porque él fue llevado preso y le predicó a los soldados, pero también le predicó a las autoridades gubernamentales de esa época. Qué privilegio para Pablo, ¿no? Pero algunos miran desde el punto de vista, ay, pobre Pablo, sí, humanamente. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros estamos sumando cosas para Dios acá. Nuestra herencia es el cielo y vamos a presentar delante de Dios coronas para la gloria de Dios. Pero si no lo hacemos acá, vamos a tener vergüenza allá. Y esa vergüenza no va a ser por un día ni dos, pues por la eternidad. No sé si podemos mirar eso. Y en Hechos capítulo 9, versículo 15, Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, dice el texto, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Le está diciendo a este hombre que le envió para hablar con Pablo, Ananías, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? ¿Gentiles? ¿Ya lo hizo? Sí. Estamos viendo el libro de los Hechos y ha ido a diferentes ciudades, Antioquía, bueno, no los menciono. Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, etcétera, ¿no? Ten ánimo. Dios sabía que Pablo debía testificar en Roma, pero también ¿sabe quién sabía? Satanás. Satanás a veces, la misma Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades. Y Satanás, dice la Biblia, es el enemigo de nuestras almas. Ahora, ¿de dónde cree usted que venía toda esa furia de los religiosos con el propósito de asesinar a Pablo? ¿De dónde creen ustedes que venía eso? Influencia satánica. Porque él no es Satanás no es ningún bruto. Él sabe más Biblia que nosotros. Y él sabía que si Pablo iba a Jerusalén, a Roma, muchos iban a llegar a la fe. Y lo que menos quiere él es que las personas sean salvas. Y por eso dice ahí en el texto, es necesario. En otras palabras, es indispensable. Hay un propósito, dice Dios, de que vayas a Roma. Tienes que ir a Roma. Ahora, ¿hay momentos de desánimo en nuestra vida cristiana, en nuestro servicio a Dios? Sí. Hay momentos que le vamos a decir a Dios, Señor, pero estoy sirviéndote, ¿y por qué me pasa esto, Señor? Porque somos pecadores y débiles. Yo he tenido momentos así. Y momentos después inmediatamente decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdí la perspectiva. Soy humano, soy débil. Y miren, hay un pasaje que Moisés vivió. Moisés. Siempre lo menciono mal. Moisés. Éxodo, capítulo 33. Moisés tenía que guiar a un hombre, a una nación rebelde, ¿no? Es más, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Pues para lidiar con esta nación. Éxodo 33, versículo 15. No, versículo 13. Éxodo, 33, 13. Ahora pues, dice Moisés. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, Éxodo 33, 12. Tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. No me has declarado. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia es una promesa de Dios para sus siervos. ¿Irá qué? Contigo. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba muriendo? Tullido en esa cárcel en el cepo. Todos me han desamparado, pero el Señor juez justo estuvo ¿qué? A mi lado. Usted como creyente piadoso, téngalo por seguro
que nunca va a estar solo en esa tarea. Dios está ahí. Mi presencia irá contigo. Y hay una resultante. ¿Qué dice? Te dará descanso. Te dará descanso. ¡Ja! Y Moisés respondió: Señor, si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saques de este lugar. No, Señor, si tú no estás a mi lado, yo no quiero seguir. ¿Saben? Dios le dijo a Pablo: aquí estoy. Voy a fortalecerte. Hay planes todavía para contigo. Ya estás desgastado. Ya se acerca. Es más, él le profetizó que iba a venir situaciones como esas. Pero mi presencia está contigo. En Hebreos, el último pasaje para leer hoy. Y leemos antes de eso, para no volver al versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario. Sí, recuerden ustedes que la palabra necesario habla de imprescindible. Hay un propósito. Así es necesario que testifiques también en Roma. Hebreos capítulo 12. Yo no sé si ustedes vieron el mensaje que mandó la hermana Clemencia esta semana. ¿Sí? ¿Quién leyó el mensaje? ¿Qué decía? Ya creo que ni la hermana Clemencia, ¿la veo o no? ¿No está? ¿Qué escribió? ¿No se acuerda? ¿Por qué razón? Para la gloria de Dios. Miren, la predicación del Evangelio tiene un propósito de su amor para con nosotros, que seamos salvos. Pero más allá de eso, el nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es glorificado cuando predicamos el Evangelio de Dios, porque nuestra predicación no garantiza la salvación del penitente. Es la exposición de la Biblia, y si hay un receptor, en este caso el penitente, que se quiebre ante la misericordia de Dios, es salvo. Pero si esa persona no es salva, Dios es glorificado igualmente. Y quiero leer este pasaje en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y yo lo hago gráfico en mi mente, es una imaginación nada más. En Hebreos capítulo 11 está narrándose de esos hombres y mujeres piadosos que dieron su vida por causa del Señor. Y es como que los pongo en un estadio, a mí que me gusta el fútbol, ¿no? En un estadio está lleno de esos héroes de la fe. Nosotros estamos ahí en la cancha, jugando y corriendo nuestra carrera. Nos queda poco tiempo, seguimos avanzando. Y están esos héroes de la fe. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los héroes de la fe, capítulo 11 si lo leen. Dice, despojémonos. Eso que nos hace de pronto atrasar y no ser ágiles, de todo peso, como hacen los atletas, hasta los vellos se los afeitan, de todo peso, y del pecado, ¿qué hace? Nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero cuando estemos corriendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Para Cristo la cruz era el gozo de saber que estaba ofreciendo vida eterna gratuita, por gracia, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, no le dio el valor, el oprobio, el rechazo, lo abofetearon, lo humillaron, se burlaron, pero a él no le importó eso, porque sabía que había ¿qué? Una meta, la salvación. Y dice el texto, y se sentó, y es el ministerio del Señor hoy, interceder a la diestra del trono de Dios.
Considerad. Ahí viene la exhortación para ustedes y para mí. ¿A qué consideremos? A aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo. Contradictorio, ¿no? Siendo Dios, se burlaban de él, le golpeaban. Qué contradictorio, ¿no? Enmudeció, no abrió su boca, fue llevado como un cordero al matadero, pero él tenía un plan perfecto y lo cumplió. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo, ¿qué? No se canse. Ánimo, mis queridos. Continuemos, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y una de las cosas que Pablo mencionó, se me pasó, no sé por qué, cuando habla de la esperanza, los saduceos no tienen esperanza. ¿Qué es la esperanza? Romanos lo dice. ¿Qué es la esperanza? Es algo que todavía no estamos disfrutando. ¿Sí me están siguiendo? El cielo, el estar sin pecado, es la esperanza que tenemos, segura, que vamos a estar con el Señor. Y si no tenemos esperanza, no tenemos fe en Dios. Los saduceos pensaban que una persona moría y quedaba aniquilada y hasta llegó. Pero nosotros creemos que después de morir vamos a la presencia de Dios y vamos a estar siempre con el Señor. Y una promesa que el Señor hizo a sus apóstoles en los evangelios, ¿no? No os entristezcáis, no tengan temor, no. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Voy a preparar lugar. 3 marcas, 3 características de un siervo de Dios. ¿Las tiene? Una conciencia limpia. Segundo, ¿usted predica el evangelio o predica otra cosa? Y tercero, confianza. Confianza. Ten ánimo. Hay una meta. Ya en 8 días, si Dios permite, voy a explicar algo de esto por el tiempo. Sé que me he tomado ya el tiempo, creo que considerable. Vamos a orar. Voy a pedir al hermano Manolito si por favor nos guía. Que Dios les bendiga, hermanos, y después, si el Señor lo permite, continuaremos. Padre Santo, gracias te damos por este día donde nos has permitido alabarte, glorificarte, exaltar tu santo nombre, porque solo tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, por tu Santo Espíritu, Señor, que es nuestro Maestro, quien nos guía, Señor, a toda verdad, Señor. Gracias te damos por tu palabra que hoy ha sido expuesta, Señor, y nos has edificado, exhortado y consolado a través de la misma, como un siervo, Señor, de una limpia conciencia, Señor, que cada día podamos estar delante de ti, Señor, con nuestra frente como en alto, Señor, sabiendo que estamos haciendo las cosas conforme a tu bendita y perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, que cuando tú nos des esta bendición de poder predicar tu palabra, lo hagamos conforme tú la tienes escrita, Señor, y que nuestra plena confianza no esté en nosotros, Señor, sino en ti, Señor. Gracias te damos por tantas y tantas bendiciones que repartes sobre nuestras vidas, Señor, y te pedimos que cada día, Señor, haya en nuestro corazón el anhelo de abrir tu palabra, meditar en ella y ponerla por obra para tu honra y para tu gloria. Padre Santo, te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.